¿Alguien quiere? Cata, Juliet o Isabel. ¿Mm? ¿No? Juliet, ¿tú? Ah, la Juliet va con el computador. Vamos a esperar que se acomode y empezamos. Pues mientras que la Juliet se instala, vamos a dar gracias, ¿ya? Vamos a orar, vamos a dar gracias por este momento. Señor, te damos muchas gracias por estar reunido ante ti. Gracias por este momento que podemos juntarnos, Señor, vernos las caritas, Padre amado, saludarnos y además también, lo más importante, aprender de ti, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, por estos lindos niños, por estos hermosos niños que están bien, Señor, que sus familias están bien, y te damos muchas gracias porque podemos dar este tiempo, Señor, de conocer de ti y poder participar. Gracias porque tú nos amas, gracias porque tú estás con nosotros, gracias, Señor, porque hoy podemos aprender más de tu palabra. Gracias, ayúdanos en este día, Señor, ayúdanos, Señor, que ellos puedan tener entendimiento, Señor, despeja todo, Señor, lo que empañe tu gloria, y ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oye, bienvenido Juan Pablo también. No, se nos fue. Se nos fue Juan Pablo, pero qué rico que pueda participar y estar, así que yo feliz que pueda estar. Mire, todos tienen su Biblia, su cuaderno y su lápiz. La idea es, chicas, que podamos tomar apuntes, que como yo les decía, que la idea sea esto, podamos interactuar y podamos opinar, o sea, la idea es que sea entretenido y no solamente que yo esté hablando, ¿ya? Mire, la clase de hoy, el tema es Dios cerca de mí, ¿ya? Ese va a ser el tema. Y vamos a leer en Éxodo, vamos a empezar a leer en Éxodo 19, pero como es muy largo, todos vamos a leer para que sea más entretenido, ¿ya? Porque tenemos que leer el versículo para poder entender la historia. Busquen, por favor, en Éxodo 19. Vamos a empezar primero leyendo y ahí vamos a ir viendo parte por parte. Cuando todos los tengan, me avisan, por favor. Ya, ¿todos lo tienen? Ya, mire, vamos a empezar, chicos, a leer. A ver, somos 4 por, a ver, 6, 25, son 25 capítulos, 6 por 4. Ya, 6 capítulos cada uno. Empieza tú, Juliet, por favor, a leer Éxodo 19 hasta el 6, por favor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ya, Isa, por favor, el 7 al 12. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicar. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que
pueblo me oiga hablar contigo, y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor le dijo, ve y consagra el pueblo hoy y mañana, y los que laven sus ropas, y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí, y a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas, morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Ya, Catita, ¿tú puedes leer, por favor, del 13 al 18? Sí. Ya. No lo tocará a mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció para el tercer día, cuando vino la mañana, vieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó el campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová estaba descendiendo sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ya, leíste hasta... Ya. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, más los sacerdotes, y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ello estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Bueno, acá nosotros estamos viendo, ¿cierto? Hemos estado viendo cómo salió el pueblo de Israel, ¿cierto? De la esclavitud de Egipto, todo. Entonces, en este libro primero nos relata el desplazamiento hebreo de Egipto después de su esclavitud, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Hemos ido viendo? En el capítulo 19 dice, se narra todo el deseo que tiene Dios para ellos de ser su Dios y que Israel sea su pueblo. O sea, Dios amaba mucho a este pueblo, se preocupó de no dejarlo nunca solo y lo acompañó todo este tiempo. Y Dios, imagínense, estaba súper cerca, llamó a Moisés para dar y explicar un poco lo que quería hacer con su pueblo. Dios le pide a Moisés que suba al monte Sinaí, ¿ya? Y allí da un discurso cuyo centro es la alianza que desea establecer Dios, nuestro Padre, con este pueblo, ¿ya? Y en el versículo 4 empieza diciendo lo que él hizo con los egipcios y cómo puso a su pueblo, dice, sobre las águilas. Aquí podemos ver, entre paréntesis, un poco esta imagen, dice, evoca el poderoso vuelo de las águilas y los cuidados maternales que tienen para sus polluelos. Imagínense, hasta el día de hoy, los judíos han considerado esta imagen como magnífica expresión de fe del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces, acá vamos a ir primero viendo que no solo lo ha librado Dios del opresor, o sea, de Egipto, sino que también lo ha educado y lo ha protegido todo este tiempo. ¿Se acuerda cuando anduvieron en el desierto? Porque primero se quejaban porque tenían sed, porque tenían hambre, porque estaban en el desierto, siempre se quejaron, pero Dios siempre proveyó y siempre Dios estuvo con este pueblo de Israel. ¿Ya? Y por otro lado, Dios sigue hablando y diciendo como consecuencia, dice, de su obediencia, serán un pueblo
y una ciudad santa. O sea, Dios está tan preocupado de su pueblo que dicen, ustedes van a ser una ciudad santa y Dios quiere establecer una alianza con ellos a través de Moisés, ¿ya? Ser un reino, dice, sacerdote para Israel, ser un pueblo distinto a los demás. Dios quería un pueblo totalmente distinto a los demás. Santo, un pueblo santo. Y santo, ¿cierto?, es estar cerca de Dios, ¿cierto?, apartado de las cosas malas, ¿cierto?, podemos decirlo así. Dios desea acercarse al pueblo y mostrarle en amor lo que ellos representan para Él. Yo creo que eso es lo más importante. Dios tiene tanto amor para cada uno de ellos que Él quiere, dice, pues estando más cerca de Él, a lo mejor me creen, a lo mejor se van a dar cuenta que yo estoy con ellos, porque ha hecho tantas cosas, tantos milagros, pero como que ellos no veían eso. Entonces Dios se estaba acercando cada día más a ellos para que ellos pudieran verlo, ¿ya? Y aquí, ¿qué prometió el Padre hacer al pueblo si éste le obedece y oye su voz? ¿Se acuerdan? Que ahí en el 4:6. Aquí en el, parece que se me cambió la hojita, acá. El 4:6 dice, mira, imagínense lo que dice Dios. Ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Imagínense que Dios te diga, mi especial tesoro. O sea, imagínense que todo lo hizo Dios, todo, y que te diga eso, yo encuentro maravilloso. Y dice, y vosotros, y dice, ahora pues si diréis oído a mi voz, dice, guardaré mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, Moisés iba dando palabras para que Moisés le dijera al pueblo, ¿ya? Y además aquí, recuerdan que prometió Dios hacer cuando Él te sacó de, a ver, cuando tú aceptaste al Señor en tu corazón, ¿tú te acuerdas qué Él te prometió? O sea, ¿qué nos prometió a Dios? ¿Qué me puede decir? Por ejemplo, Cata, ¿qué Dios nos prometió a nosotros cuando somos su hijo, cuando aceptamos a ser su hijo? ¿Alguien se acuerda? O Cata, ¿tú nos puedes decir qué Dios nos Que prometió a nunca nos nosotros? iba a dejar. Sí, ya, que nunca nos iba a dejar. ¿Tú, Juliet? Darnos vida eterna con Él. Sí, perfecto. Qué regalo más hermoso, la vida eterna. Imagínense un regalo maravilloso, que Dios siempre va a estar con nosotros, que nunca nos va a dejar, ¿cierto? Que Él va a estar todos los días de nuestra vida. O sea, nosotros cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, Él es parte de nuestra vida. Y si nosotros somos parte de su vida, o sea, jamás vamos a tener, o sea, vamos a pasar algunos problemas, todo, pero jamás Él nos va a dejar, Él nos va a ayudar. Vamos a estar angustiados y Él va a estar con nosotros, vamos a tener alguna necesidad y va a estar con nosotros, porque si realmente lo buscamos de corazón y confiamos en Él, Él va a estar, o sea, Él está siempre con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos, nosotros somos los que no confiamos, los que muchas veces dudamos, ¿cierto? No le creemos, ¿será verdad lo que dice la Biblia? ¿Será verdad lo que nos dice Él? Y así empezamos a pensar muchas cosas y muchas veces no le creemos, pero Dios está siempre con nosotros. En la noche, en el día, en este momento, siempre Él ve todo, nos escucha cuando le oramos, cuando estamos con la familia compartiendo, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en el trabajo. Siempre Él está con nosotros. Es un Dios maravilloso, ¿ya? Y piensa, ¿cómo los niños pueden expresar que Dios es un Dios cercano? ¿Cómo tú lo ves, Isabel? ¿Cómo sientes tú que Dios es cercano contigo? ¿Cómo? No te escuché, perdón. ¿Podemos hablar en oración? Podemos conversar en oración, ¿cierto? Porque uno de repente dice, ay, pero está tan Dios tan lejos, me escuchará ya. Y no, es simplemente yo hablo con Él y Él me escucha. Él está siempre atento, ¿cierto? Entonces podemos leer su palabra, podemos escuchar, estar siempre en conexión, por decirlo así, con Él, ¿ya? Mire, vamos a leer un versículo, busquen por favor, un versículo de memoria. Yo le voy a dar una tarea para la próxima clase, ¿eh? Un versículo de memoria que es Éxodo 6:7. ¿Ya? Lo tengo, voy a compartir aquí una pantallita. Aquí hay una versión, pero todos tenemos diferente versión, pero es lo mismo. Dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que soy el Señor vuestro Dios que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Éxodo 6:7. Y aquí yo tengo otra versión que dice,
pero todo es lo mismo, dice, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios, entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto, ¿cierto? Porque lo hacían en Egipto trabajar mucho. Entonces, ellos salieron donde no los trataban muy bien, ¿cierto? Caminaron mucho, pasaron por este desierto, pero vamos a ir viendo así de a poco. Podemos ver aquí que Dios siempre está, primero, con nosotros, ¿cierto? En cada momento de nuestras vidas, niños, siempre de que nacemos, dice que Dios nos conoce dentro de nuestro vientre, o sea, imagínense qué lindo. ¿Y cuándo crees que Dios ha estado contigo? Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, Dios está conmigo en el trabajo, Dios estuvo conmigo cuando nacieron mis hijos, Dios estuvo conmigo cuando mi mamá estuvo enferma. Podemos, ahí nos podemos dar cuenta, niñas, que Dios está en cada momento, cuando lo menos a veces pensamos que estamos solos, que nadie está con nosotros, pero Dios siempre es fiel y permanece, está al lado de nosotros. Ya eso tenemos que siempre, siempre recordarlo. ¿Y cuándo has pensado que está lejos? ¿Alguien ha pensado alguna vez, pucha, que Dios estuvo lejos, que no estuvo conmigo? ¿Alguien le ha pasado alguna historia o algo así? A veces yo creo que nos hemos sentido así, hoy Dios no está conmigo, o a veces está enojado, a veces, pucha, estoy enojada con Dios, Dios no estuvo conmigo en esto. Pero Dios está trabajando, está obrando, a veces no permite las cosas porque no es para nuestro bien. Él sabe perfectamente qué Él quiere realmente para nosotros. O sea, de repente vamos a tener respuesta, pero no a veces instantánea. Dios está preparando algo mejor para nosotros, así que en eso tenemos que tener un poquito, ser paciente. Yo he aprendido en la vida, claro, antes yo quería las cosas, Señor, pucha, no me contestaste. Y después me di cuenta que sí me respondía, pero era el tiempo de Dios. Y Dios tenía algo perfecto y maravilloso para mí. Así que es súper importante eso, ¿ya? Dice, hoy recordaremos un poquito la historia del pueblo de Dios. ¿Alguien recuerda su nombre? ¿Cómo se llama el pueblo de Dios? Que lo estamos viendo recién. ¿Israel o no? Israel, ¿cierto? Acuérdense que vamos a estar viendo todo este tiempo y vamos a hacer un pequeño resumen. Acá dice, ellos aún se encontraban en el desierto, ¿se acuerda? Israel salieron de Egipto, ya ellos se encontraban en el desierto, habían salido de Egipto donde estaban, eran esclavos en realidad. ¿Ya? Caminaron, lo pasaron mal, tenían sed, tenían hambre, imagínense el sol que pegaba directamente, ellos no tenían bloqueador como ahora, no andaban a lo mejor con quitasol, con esas cosas, no era como ahora. Así que imagínense, pobrecito, y ellos usaban capa, el calor, o sea, realmente era agotador, ¿cierto? Ellos estaban cansados de caminar y acamparon ese día, dice, frente a un gran monte. ¿Y cómo se llama ese monte? Cata, ¿te acuerdas que lo acabamos de leer? ¿Cómo se llama ese monte? ¿Alguien se acuerda? Sinaí, perfecto, era el monte Sinaí, ¿ya? Y ese día su padre les tenía un mensaje a ellos. Por eso Dios llamó a Moisés, porque les tenía un mensaje. Y esto sería algo muy, muy, muy especial. Entonces el padre llamó a Moisés. Le dijo, por favor, Moisés, sube al monte Sinaí porque tengo palabras, tengo que decirte algo. Y Moisés sube. Y lo bueno que, si se dan cuenta cuando leímos la Biblia, Moisés era el único que se podía acercar más a la presencia del Señor. El pueblo no, el pueblo tenía un límite para llegar. O sea, la presencia de Dios era, es demasiado maravilloso, tenían que estar a veces consagrarse, nadie se podía presentar así como delante de Dios. Entonces llamó a Moisés. ¿Y alguien puede imaginar para qué? Con lo que leímos, ¿quién se acuerda? ¿Para qué llamó Dios a Moisés? Lo leímos. Para que liberara al pueblo de Israel. Ya, para liberar al pueblo. ¿Y quién más? ¿Se acuerdan? Para hacer el pueblo santo. Ya, para ser un pueblo santo, ya. Dice, porque el Padre les mandó a decir que recordaran todo lo que Él había hecho por ellos. Primero, recuérdale, o sea, dile a mi pueblo que no se olvide, primero que todo, lo que yo he hecho con ellos. O sea, no porque yo llego acá, ya, pucha, pero recuerden hacia atrás todo lo que hizo Dios con ellos. ¿Eso se acuerdan que lo alimentó, le dio el pan, ¿se acuerda que lo vimos? Les dio agüita, les dio hasta carne y fresca, imagínense, todo fresquito, el pancito, todo fresco, se preocupó de ellos, ¿ya? Entonces, recuérdales que todo lo que he hecho por ellos, ¿cómo los había sacado de Egipto? Porque a veces la memoria de nosotros, hoy nos olvidamos, pucha, pedimos cosas
y también, muchas no hacemos nada, pero también tenemos que recordar lo que nuestros profesores, lo que nuestros amigos de la iglesia, lo que las personas que nos aman nos han hecho también para que nosotros podamos hacer las cosas bien, podamos ser dadivosos, podamos tener amigos, podamos confiar en la gente, pero nos olvidamos a veces lo que otras personas, lo que Dios hace por nosotros, ¿ya? Dice, ¿y cómo los había cuidado para que no les pasara nada? Imagínense, Dios siempre estuvo con ellos, día y noche. Todo esto era ¿por qué? Porque los amaba tanto, tanto, dice que los trajo de Egipto para cuidar de ellos como sus hijos. Imagínense, piensen en sus padres. Ustedes son nuestros hijos, ¿cierto? Nos preocupamos que tengan su alimento, su comidita, que tengan su camita, que tengan donde dormir bien, que no pasen frío, que no les falte nada, que no tengan sed. Todo, entonces, es tanta preocupación de los padres a los hijos que ahí Dios veía a este pueblo como sus hijos. Realmente quería lo mejor para ellos, ¿ya? Y se también les dijo que si ellos escuchaban y obedecían, esto es súper importante, que escuchaban y obedecían sus palabras, Él estaría con ellos y no los dejaría. O sea, lo más importante, dile a mi pueblo, por favor, que escuchen y que obedezcan lo que yo digo, porque si es así, yo jamás los dejaré. ¿Me entiendes? O sea, Dios siempre está con nosotros. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pucha, ¿por qué me pasó esto, Dios? Tú no estuviste conmigo al lado. Pero no, Dios estuvo siempre conmigo, pero Dios nos da, acuérdense, libre albedrío. Si nosotros nos equivocamos, hay consecuencias. Siempre piensen en eso, niña. Ah, ya voy a hacer esto, mi mamá no me va a estar mirando, el pastor no me va a estar mirando, mis amigos no me van a mirar. Pero Dios está viendo todo. Y ustedes pueden hacer algo, pero después ya, nadie va a decir nada, pero las consecuencias, si algo bueno, consecuencias buenas. Si algo malo, consecuencias malas. Entonces tienen que tenerlo súper claro eso, niños, ¿ya? Moisés bajó del monte Sinaí, ahí vemos a Moisés que bajó del monte Sinaí y les dijo todas estas palabras al pueblo, todo lo que Dios les dijo, que escucharan, que obedecieran, que no olvidaran lo que Dios había hecho con ellos, todo ahí le informó a todo el pueblo, ¿cierto? Imagínense tanta cantidad de gente, pobre Moisés, ahí tenía que gritar porque eran mucha gente, ¿cierto? ¿Cómo creen que le pareció este mensaje al pueblo? ¿Quién me puede decir? Este mensaje que Dios le dio al pueblo. Por lo que leímos. ¿Alguien se acuerda? Les pareció bien. Ellos aceptaron, dijeron que sí, ¿cierto? Dijeron que sí. Entonces Moisés volvió a subir al monte a llevar la respuesta de Dios. De nuevo Moisés va donde Jesús, porque era como intermediario, ¿ya? Va donde nuestro Padre Dios y le dice lo que dijo el pueblo. Entonces Moisés le dijo a Dios que el pueblo había dicho que todo lo que él mandara, ellos lo harían. Eso dijo el pueblo. Entonces bajó nuevamente Moisés a decirle al pueblo. Entonces, el Padre dio nuevas instrucciones al pueblo. Ojo, el Padre da nuevas instrucciones. Dentro de 3 días, le dice a Moisés, dentro de 3 días vendrá algo grande, algo realmente maravilloso. Entonces debían prepararse muy bien. ¿Y qué significa esto? Cuando nosotros tenemos una fiesta, ¿cierto? O cuando viene alguien especial, o vamos a celebrar un cumpleaños, vamos a hacer algo, ordenamos un poquito la casa, ¿cierto? Nos arreglamos nosotros. Si nos dicen, oye, en 3 días va a haber algo maravilloso, todo el pueblo empezó a prepararse, ¿cierto? A estar bien, a ser santificado, algunos a lavarse un poquito. Yo creo que después de tanta tierra está un poco sucio, ¿cierto? O sea, prepararme bien, porque Dios nos tiene algo preparado. ¿Y alguien imagina qué pasaría ese día? Se harían mal, no sé. Lo leímos. Ya. Vamos a tener, cuando leemos, chiquillos, acuérdense de ir leyendo como la historia lo que vamos leyendo para que un poquito entendamos, ¿ya? Entonces dice, el Padre bajaría hasta donde están ellos. Y Él quería que los sintieran como un Padre cercano. Imagínense, Dios iba a bajar a Sinaí donde ellos. Imagínense qué bendición. O sea, solamente Dios podía ver a Moisés hablarle, pero Dios bajaría al monte Sinaí para poder estar más cerca de su pueblo. Imagínense que Dios venga como un rey maravilloso, Dios va a bajar, me va a ver, o sea, yo me preparo, me pongo más linda, me arreglo, me lavo, no sé, esperando mi gran visita. Yo imagínense cómo estaría todo el pueblo hoy. Dios va a bajar, qué maravilla. Él quería que lo sintieran como un padre cercano,
Mire qué lindo, o sea, como diciendo lo que yo les decía anteriormente, había hecho tantas cosas y el pueblo así no agradecía, pero si yo a lo mejor, dijo Dios, pucha, bajo, estoy con ellos, a lo mejor van a sentirme más cerca, y él quería que lo sintiéramos así, que su amor era muy grande y que amaba mucho a su pueblo. Entonces Moisés descendió y avisó a su pueblo, avisó lo que Dios les dijo, ¿ya? Y dice, todos empezaron a prepararse para este acontecimiento, todos, dice. Ese día finalmente llegó. Y Moisés llevó a todo el pueblo cerca del monte. Todo el pueblo fue cerca del monte. Y en Éxodo 19:20 podemos leer qué dice. A ver aquí, vamos a leer. Acá se me pierde el 19:20 dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Imagínense. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Imagínense, Dios dijo, bajó al monte, pero le dijo al pueblo, dile al pueblo por favor que esté ahí nomás, que no se acerque, porque si acerca mucho van a morir. O sea, era tanto la presencia de Dios que era tan fuerte que no podían verle cara a cara o cerca. O sea, si ustedes se dan cuenta, estaba el monte Sinaí y la gente hasta un cierto límite podía llegar. O si no, si desobedecían, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Dice que todo el monte empezó a humear. Imagínense, empezó a humear. Y todo en aquel lugar era un gran estruendo. Imagínense el ruido cuando hay un terremoto o, no sé, debe ser tan ruidoso, es algo tan potente, imagínense, que Dios había descendido al monte. Todo el lugar estaba lleno de la presencia de Dios. Me imagino, se me pararían los pelos, imagínense decir que Dios está ahí y que su espíritu hoy está ahí, que Dios está ahí, que el ruido, todo, yo creo que hoy, de puro pensarlo y de imaginar, me emociono. Dice, Dios desea estar con, y aquí nosotros podemos ver que Dios desea estar cerca de nosotros. Él está cerca de nosotros y nosotros tenemos que siempre, ¿cómo podemos, niños, estar siempre cerca de Dios? ¿Cómo, Isabel, tú, cómo puedes estar más cerca de Dios? Orando, hablando. ¿Orando? Sí, perfecto. Cata, ¿tú cómo te sientes más cerca de Dios? ¿Cómo puedes estar o pensar que puedes estar más cerca de Dios? ¿La Cata está o no? No la veo acá. ¿Me escuchas, Cata? ¿O Sí, Juliet? estoy pensando. Ya, mi amor. ¿Cómo puedes tú que puedes estar más cerca de Dios así? ¿Qué crees tú? ¿Qué puede ser? ¿O cómo tú lo ves? Hoy voy a estar más cerca de Dios haciendo esto o viendo esto, diciendo, ¿cómo tú, qué crees tú? Bueno, como decía, orando, ¿cierto? Leyendo la palabra. Y Juliet, tú, ¿cómo tú podrías decir, pues, voy a estar más cerca de Dios haciendo esto? ¿O cómo lo ves tú? Teniendo una relación constante con él, o sea, nunca olvidarlo, siempre orando todos los días, leyendo su palabra, así para estar cerca. Sí, sí, perfecto. Mire, chicos, a ver, Dios siempre quiere que nosotros estemos con Él, o sea, porque Él siempre está con nosotros. Y como decía el pastor en la reunión, es tan importante cómo lo podemos buscar leyendo su palabra, ¿cierto? Y escuchando música cristiana de repente, orando, yo me acerco, leyendo una palabra, porque lo que yo decía en la mañana, escuchando la palabra, el pastor decía, a veces llenamos nuestra mente o nuestro tiempo con muchas cosas, escuchando cosas que no nos conviene, viendo películas que no nos conviene. Tenemos mucho tiempo ahora, niños. Entonces, si nosotros, ¿qué pasa? Llenamos nuestro espíritu de cosas que no convienen. Por ejemplo, hay muchas películas que ahora, ¿cierto?, están muy asexuadas, mucha grosería, muchas cosas que no convienen. O sea, de verdad que a veces hay películas que dicen, pucha, menores para 13 años y a veces dejan mucho que desear. Entonces, si nosotros estamos alimentando mucha música que no nos conviene, mucha película que no nos conviene, viendo muchas cosas, celular que no nos conviene, vamos alimentando nuestro espíritu de eso y nos va alejando de lo que Dios quiere o hacer con nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo me acerco? Yo le doy, cuando me despierto, Señor, gracias por un día
más bebida, que Él sea lo primero en nuestras vidas, porque ustedes se van a dar cuenta, niñas, que al crecer, su vida va a depender de Dios totalmente. O sea, Dios va a hacer con ustedes, a ver cómo yo puedo transmitir lo que yo he vivido. De repente uno, claro, desde chica está en una casa cristiana, todo, pero cuando uno vive una relación realmente personal con Dios, se van a dar cuenta. A lo mejor ustedes no van a vivir con sus papás, después no van a estar solos, pero en esa soledad, ahí se van a dar cuenta, hoy tenían razón mis papás, que lo más importante era Dios. Dios siempre va a estar con ustedes, niños. A ver, en las cosas de la vida diaria, en lo cotidiano, a veces tenemos muchos problemas cuando somos grandes igual, pero Dios no nos va a dejar nunca, nunca. Él es nuestro Padre, que nos ama, y cuando estamos cerca de Dios, somos mejores personas. Eso, somos mejores personas porque, claro, no siento rabia o odio con la persona porque Dios me ama y Dios está trabajando en mi vida. Yo no puedo, tampoco, dice también, ama a tu prójimo, y yo, eso me costaba, decir, pero ¿cómo voy a amar a mi prójimo si es tan pesado o pesada conmigo esa persona? Que lata hablarle, no le quiero hablar, decía yo. Pero después me di cuenta que esa persona no tiene a Dios en su corazón, no tiene esa paz que Dios nos da y que Dios nos ama. Ese es el cambio entre un cristiano y un cristiano, de la paz que Dios nos da, del amor, que a veces nos dice, oh, esta gente está loca, ¿cierto? Sí, puede ser que estemos locos, pero no hemos vivido o no han vivido esa experiencia de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ama y que Dios es un Dios maravilloso, no es una religión, no es un Cristo crucificado que está ahí. Dios está contigo en cada momento. Eso nunca lo olviden, niños, nunca. Dios está contigo en cada momento, ¿ya? Si todos estuviéramos cerca de Dios, imagínense, ¿cómo estaría todo? ¿Alguien me puede decir si todos estuviéramos cerca de Dios? ¿Cambiaría este mundo? ¿Sería diferente? ¿Isa? ¿Cierto que sería diferente? Habría mucho más amor, más paciencia, menos asesinato, o sea, no habría asesinato, no habría maldad en el mundo. Entonces, sería totalmente, totalmente diferente, pero lamentablemente no es así. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros tenemos que hacer el cambio. Si una persona es muy grosera y todo, yo estoy con ella y me pongo igual, no, yo creo que estar acá y si una persona, no sé, desea el mal a esta, la mataría o a este le diría tantas cosas, yo creo que eso no nos ayuda. No somos santos, tenemos muchas a veces rabia, nos enojamos, todo, eso es totalmente diferente, somos humanos, pero Dios nos ayuda, en cada cosa que nosotros hagamos, Dios nos ayuda, siempre. Y otra cosa yo les quiero mostrar, chicos, que el monte Sinaí obviamente existe, y yo quería decirles que hay un poquito para aprender, y el monte también se llama Monte Oreb, dice, es una montaña situada al noreste de Egipto, entre África y Asia, ¿ya? Ahí podemos verlo, imagínense ahí donde estaba, ahí, esas son fotos, y ahí donde ellos acamparon, y ahora es un lugar turístico y religioso, ¿ya? Hay mucho el monte Oreb o el monte Sinaí, que es lo mismo. Mucha gente va, obviamente, turista, a conocer, y religioso, obviamente, porque si yo imagínense qué rico conocer ahí donde estuvo, ahí Jesús, donde estuvo el pueblo, donde estuvo Moisés, qué entretenido. Entonces, por eso yo quería mostrarle un poquito el lugar. Entonces, yo, terminando esta clase, igual quería decir que si alguien, a ver, me quiere compartir o... Ah, vi un documental que... Ya, que bien. A ver, cuéntale un poquito, Juliet. No sé, o sea, es que una vez vi un documental donde decían que encontraban como unos restos, no me acuerdo de qué, pero eran como algo de la Biblia. Puede ser Pero de no lo sé que si en el de los diez monte... claro, pero bien, porque ustedes saben que ahí también Dios les dio, y en el monte ahí dio los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos también, todo, así que vamos a seguir viendo. Por eso siempre, niñas, tomen apunte, anoten, porque vamos a esta historia, todo de lo que hemos ido viendo, o sea, toda la historia de Israel, que es maravillosa, niña, la historia. De repente, yo les insto que de repente, pucha, siempre estamos en la iglesia o leer todo, un día busquen, no sé, lean la Biblia, hay historias maravillosas, entretenidas, cosas que pasan, y orar, aunque sea, no sé, menos de un minuto, Señor, dale gracias, gracias Dios, o hay tanta necesidad, ¿cierto? Hay tantas cosas, y no sé si alguien quiere pedir oración por alguien, o necesite que oremos por ustedes,
o alguien se está enfermo, o si tiene algún problema que quisiera orar, si no, que no me lo cuenten, pero que necesiten orar por esa persona. ¿Alguien me puede decir? ¿O están todos bien? O siempre a veces tenemos a alguien por qué orar, ¿cierto? Porque en la reunión, en las noches cuando oramos siempre vemos el listado de tanta necesidad de gente que lo está pasando mal, enferma o con mucha necesidad, pero de su gente cercana, ¿hay alguien que necesiten que se ore? ¿No? Juliet, ¿tú, Cata? No, están todos bien. Qué bueno. Pucha que nos alegramos cuando decimos que todos están bien, porque yo, en parte de mi familia, gracias a Dios, también puedo decir lo mismo, que estamos bien, que tenemos salud. Hay tanto por agradecer, niños, porque tenemos comida diario, porque tengo mi camita calentita, porque puedo trabajar de la casa, porque podemos estudiar desde la casa, ¿cierto? Y tantas cosas, y que nunca olvidarse que Dios está con nosotros, que Dios nos ama, que ustedes son un tesoro maravilloso, ¿ya? Entonces, Juliet, ¿tú quieres despedir? Porque la reunión oral. Bueno, ya. Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos un día más de vida, por poder estar aquí aprendiendo un poco más de tu palabra, por estar acá reunidos a pesar de la cuarentena, porque nos has cuidado. Te queremos pedir que nos cuides y que nos bendigas durante esta cuarentena y nos ayudes a agregar lo que escuchamos hoy día a nuestras vidas. Y nunca olvidarnos de ti. Te lo pedimos y te lo dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén.